Tahimat Puhut. Tarimat Puhut. El buen vivir por una comunidad informada y con valores. El buen vivir por una comunidad informada y con valores. Estimados oyentes, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Tahimat Puhut. Este programa busca informar a toda la comunidad y también fortalecer los valores. Y ahora que estamos en el contexto COVID, trabajando desde casa, estamos en comunicación con Roger Muro, un amigo que también un tiempo estuvo por aquí por Santa María de Nieva y mucho tiempo realizando trabajos en la Amazonía. Le damos la bienvenida a Roger Muro y le vamos a pedir que se presente, por favor. Buenos días, Roger, bienvenido a Radio Campanquis. Hola Víctor, muchas gracias por esta oportunidad. Quiero aprovechar a las ondas de Radio Campanquis para saludar a todos los amigos y amigas que pude construir en mi paso por el SAIPE hace 2 años, año y medio atrás, a los dirigentes de las diversas comunidades, de los pueblos de Aguajón, Huampisa, a todos ellos, y a los amigos y amigas de las instituciones públicas y sociales con las cuales me tocó trabajar. Un saludo y estoy a tu disposición para lo que considere pertinente. Sí, Roger, tú que has estado un tiempo aquí en el SAIPE, conoces bastante las comunidades, sobre todo de la Amazonía. En este contexto del COVID, ¿de qué forma está siendo, de qué forma afecta a los pueblos indígenas el COVID-19, toda esta pandemia? Mira, los pueblos indígenas en general no han sido incluidos en el comienzo de la estrategia del gobierno frente al coronavirus, al COVID-19. A pesar de que las organizaciones indígenas se han pronunciado desde el comienzo sobre este problema, y bueno, una vez más, la invisibilidad de la existencia de estos pueblos ha significado que esta pandemia también empiece a hacer su aparición primero en la Amazonía, en las ciudades amazónicas como Pucallpa, en Ucayali, en Iquitos, en Loreto, o en Amazonas, ¿no? También. Entonces, y luego se notan apariciones en algunos territorios, como en el caso de los territorios del pueblo Ayá, del río Corrientes, ¿no? En Loreto, zona petrolera, de hace más de 40 años. Entonces, un primer problema que yo veo es que fueron invisibilizados y que lamentablemente recién hasta hace poco el gobierno, ante la presión y de mucha gente, ha tenido que tomar en cuenta la existencia de los pueblos y la necesidad de protegerlos. Aun cuando el gobierno no había dado ninguna norma, ningún protocolo respecto de los pueblos indígenas, estos, de manera autónoma, haciendo ejercicio del derecho a la libre determinación, han tomado la decisión en algunos casos de cerrar sus territorios, controlar sus territorios e impedir que gente extraña o gente indígena que no estaba en el territorio en determinado momento regrese a su comunidad para evitar el contagio. Creo que eso está funcionando y que más bien deberían las autoridades, la Policía Nacional, la Marina, el Ejército, coordinar con los dirigentes, con las organizaciones, con las rondas. En el caso de Nieva, por ejemplo, las rondas indígenas que existen en la zona son un valor importante para cualquier estrategia de contención, ¿no?, del COVID en los territorios indígenas, ¿no? Roger, una consulta. Siempre se dice que el Estado no ha estado presente. ¿Por qué no ha estado presente? ¿Por qué siempre ha estado ausente de estos lugares que tal vez como frontera tienen la urgencia de estar más protegidos? ¿A qué se ha debido esto? Bueno, habría que remontarnos un poco a la historia, ¿no? Y creo que no hay mucho tiempo para eso, pero decir una cosa así de pasada. Históricamente, la selva, la Amazonía, siempre ha sido un territorio misterioso. Tanto en la época de Tahuantinsuyo, los incas no llegaron a penetrar la Amazonía. Entonces, la frondosidad de los bosques generaba temor e inseguridad en aquel entonces. Cuando llegaron también los españoles, ocurrió lo mismo, ¿no? Entonces, la Amazonía empieza a ser descubierta al finales del siglo XIX y comienzos del XX.
y fue descubierta y invadida de manera compulsiva, porque en el mundo se generó la crisis del caucho, de los genes, no habían pues, los insumos para la producción de neumáticos para mover la industria, sobre todo la industria aérea, ¿no? Aviones, autos, en fin. Y alguien descubrió que en la Amazonía había pues la chiringa, el caucho, y llegaron y sacaron compulsivamente a los indígenas de Loreto, de Lamas, de toda la Amazonía, y los los esclavizaron para sacar el caucho. Entonces, se empieza a descubrir a partir de ese fenómeno dramático la importancia que la Amazonía ha tenido siempre y que aún contiene, ¿no? Entonces, en la época republicana, tampoco se le ha dado la importancia debida a la Amazonía y solo se le ha mirado como una despensa de recursos, petróleo, oro y otros recursos, y no se ha considerado jamás a los pobladores, a los bosquecinos, a los pueblos originarios que de manera ancestral han habitado estos territorios y nunca los consideraron como parte de la peruanidad, parte de la nación peruana. Entonces, esto tiene que ver con una lógica del racismo, digamos, ¿no? Muy arraigado en los grupos de poder económico desde la época colonial, republicana hasta nuestros días. No olvidemos, casi 10 años hubo el drama de Bagua, ¿no? O sea, hubo derramamiento de sangre en mi opinión inútil porque se quiso imponer un modelo privatizador de sus territorios y los indígenas respondieron arriesgando su propia vida, defendiendo sus territorios, y ya sabemos lo dramático que eso significó. Entonces, históricamente, lamentablemente en este país, el racismo, la exclusión, la invisibilidad de estos pueblos ha estado en la base de los problemas que se ven hoy, ¿no? Y ahora mismo, en una pandemia como esta, que no distingue colores, no distingue ideologías, que no distingue identidades previas, a quien lo ataca el coronavirus lo puede matar, sea rico, pobre, indio, cholo, negro o mestizo. O sea, entonces aquí el tema que tenemos frente a la pandemia es una cosa bien concreta, es básica, que es la defensa de la vida. Y esto tiene que ver fundamentalmente con una visión humana. Y entonces tenemos que mirarnos como seres humanos, como lo que somos, y tenemos que defendernos todos, independientemente de nuestro color, de nuestra identidad previa. Ya habrá tiempo, seguramente más adelante, cuando pase esto, a discutir, al debate, pero en este momento la prioridad fundamental es la defensa de la vida. Y ahí los indígenas juegan un papel clave, ¿no? Como te decía al comienzo, a pesar de que no fueron incorporados, no han sido en el proceso en el comienzo, ellos han tomado sus propias medidas, sus propios mecanismos, sus propios protocolos para defender no sus territorios, sino la vida dentro de sus territorios. La vida dentro de sus territorios, repito, ¿no? En esa línea también, Roger, es un poco paradójico porque cuando uno está por estas zonas, y tú has experimentado mucho, quienes defienden a la patria son las personas de acá. Y cómo es que desde afuera, o desde Lima, tal vez no se le ve, como tú dices, como parte del Perú, ¿no? Un poco paradójico. ¿Y por qué no ocuparnos de ellos? Sí, ahora en esta mirada ha dado a partir del 10 de mayo este decreto el presidente, que según varios entendidos, pues no tiene un plan, el presupuesto es bajo. ¿Cómo lo ves tú, esta respuesta que ha dado el presidente? ¿Qué otra cosa más faltaría para que sea efectiva? Mira, en realidad, el decreto 1489, que habla de también de una estrategia de emergencia para atender a los pueblos indígenas, o sea, es positivo que se haya dado una norma, para comenzar. Me parece bien que haya una norma que diga vamos a atender a los pueblos indígenas con una estrategia basada en un enfoque intersectorial. Hasta ahí eso está bien y saludamos eso. Sin embargo, cuando uno analiza, la norma en realidad no puede ser una declaración muy general, de lineamientos generales sobre la problemática, porque cuando uno dice voy a atender y defender los derechos de los pueblos indígenas, porque así lo dice la norma, no basta decir lo que vas a hacer, sino fundamentalmente tienes que decir cómo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. O sea, si yo digo que voy a defender ese derecho,
puedo aparecer como una declaración de principios ética muy importante y valiosa. Pero si alguien solamente en la parte declarativa, y no digo cómo lo voy a hacer, entonces la norma termina siendo trascendida. Y si a renglón seguido solamente destino 5 millones para atender a más de 1.500 comunidades en 9 departamentos amazónicos, si uno hace la ecuación de cuánto le tocaría de esos, es poco serio, digamos, los fondos. Entonces ahí se requiere, en primer lugar, que el gobierno y los pueblos indígenas se sienten y constituyan un espacio de diálogo compartido. Y cuando digo esto no estoy inventando la pólvora ni estamos descubriendo América. Si uno mira la historia reciente, los últimos 20 años, el 2001, por ejemplo, el presidente Valentín Paniagua, en el gobierno de transición, convocó a los pueblos indígenas, constituyó mediante un decreto de su gobierno un espacio de diálogo y se conformó una mesa que estableció las prioridades financieras que le plantearon y se aprobó una agenda de trabajo. ¿Ya? Y si miramos también en los espacios regionales vamos a encontrar experiencias de este tipo, o sea, no estamos inventando nada. En el 2009, en el contexto de lo dramático que fue los sucesos de Bagua de junio del 2009, el gobierno del desaparecido presidente Alan García conformó el Grupo Nacional, cuyos resultados, de esos que formaron 4 grupos de trabajo, cuyos resultados fueron, en primer lugar, en el terreno forestal, la adaptación de la ley de flora y fauna vigente actualmente, que modificó la ley anterior. No fue la gran ley, pero es un instrumento que fue hecho de manera participativa con los indígenas y contiene algunos elementos indígenas ahí que son importantes. Luego se aprobó la ley de consulta previa, ley vigente, ¿no es cierto?, que obliga al Estado a consultar a los pueblos temas que tengan que ver con su vida y en sus territorios. Y luego también aprobó 17 políticas públicas para atender a los pueblos indígenas, que deberían ser la base ahora, en medio de la pandemia del coronavirus, para definir estrategias de política para atención a eso, que va más allá del decreto 1489. Entonces, si no hay eso, y tú apruebas por sí y ante sí un decreto que está limitado a la parte más declarativa y solamente destina 5 millones de soles para atender eso, la verdad que es poco serio, digamos, una cosa como esta. Y no lo digo yo, lo dicen intelectuales como Carlos Soria, como Alberto Chiriz y otros que también han analizado este decreto, que no están en contra obviamente, pero dicen, está bacán eso, pero necesitamos más, mucho más, ¿no? Entonces ahí hay un problema que tiene que ver con la falta de diálogo, de no haber conformado un espacio entre Estado y los pueblos indígenas para discutir cómo atender eso, cómo resolver ese problema. Y no es que el Estado no tenga plata, tiene plata hoy tiene plata. Entonces debería haber un bono, por ejemplo, especial para los pueblos indígenas. Se habla del bono rural, pero el bono rural termina generalizando y no reconociendo la especificidad cultural de cada pueblo. Estamos hablando del caso amazónico de 14, 15 troncos lingüísticos, más de 60 pueblos de diverso tipo. Solo en Nieva tenemos Guampí, Aguajón Guampí, ¿no es cierto? Uh-huh. Y todos sus componentes internos. Pero si uno mira toda la Amazonía, tienes achánicas, achénicas, chipivos, conivos, machillenas, no machillenas, en fin. Y cada uno, si bien vive en el bosque, también tiene su especificidad, tiene su particularidad, tiene su singularidad. Entonces tú requieres, para atender eso, tomar contacto, sentarte con los que representan esas voces y definir con ellos políticas, inversión. Queridos oyentes de Tajimat Pujut, por una comunidad informada y con valores, aquí por Radio Campanquis, estamos en conversación con el compañero Roger Muro. Él ha sido exdirector del SAIPE, conoce bastante la zona de la Amazonía, y estamos conversando acerca del decreto legislativo que sacó el presidente Vizcarra el 10 de mayo en protección a los pueblos indígenas. En todo este
en el contexto de la pandemia o COVID-19. Roger, habíamos hablado en la primera parte sobre cómo debería trabajar el Estado y sobre todo con quiénes. Y con quiénes debería trabajar en estos espacios es creo con las organizaciones. Desde tu mirada, ¿cómo están las organizaciones indígenas a nivel de la Amazonía? A ver, esa es una buena pregunta. A nivel de la Amazonía, por lo menos, tenemos a nivel nacional a IDECET, que es la organización más grande. Luego tenemos a CONAD, y que a pesar de las diferencias entre ambas organizaciones, en los hechos concretos han venido trabajando juntos en la mesa con Valentín Paniagua, en la mesa con Alan García en el 2009, ¿no? Y ahora mismo, hace poco produjeron un comunicado, suscribió a IDC, CONAD, PCP, CNA, CONAMIA y no sé qué otras organizaciones a nivel nacional. En el caso de las regiones, existen pues organizaciones regionales, ¿no? Por lo menos en el caso de IDC tiene 9 regiones, ¿no? Selva Norte y Orteana, que agrupa a las federaciones de los pueblos que tienen que ver con Amazonas, Paguas, ¿no? Toda la Selva Norte. En el caso de Logros tienen Corte San Lorenzo, en la zona de Alto Amazonas, ¿no? Que también se conecta de alguna manera con la carretera Paramiriza con Santa María de Nieva. Ahí están los Aguajú, Huampís, en fin. Y en Loreto, Orpis, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de un espacio de diálogo a nivel nacional, debería que está conformado por los ministerios del ramo que tienen que ver con ambiente, con agricultura, con economía, ¿no? Del MIDIS, en fin, y las organizaciones nacionales que he mencionado. Y esta estructura debe replicarse a nivel regional. Y aquí juegan un papel importante los gobiernos regionales, ¿no? Que al parecer también no están mirando adecuadamente la relación, la importancia que tienen sus territorios de los pueblos, la importancia para el desarrollo futuro y presente y futuro de sus regiones, los gobiernos regionales. En general, hay muy poca información respecto de qué están haciendo los gobiernos regionales con relación a sus pueblos indígenas. Hay muy poco. O sea, ya hay un problema institucional y estamos viendo problemas. Entonces, estos espacios de diálogo tienen que darse a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, los municipios provinciales. En el caso de Nieva, entiendo que el alcalde provincial había conformado un gabinete que fue anunciado con bombos y platillos. Yo espero que esté funcionando, y si no está funcionando hay que retomar o generar un espacio parecido a eso para definir cuáles son las políticas, porque además hay un tema que yo quiero aprovechar acá también para decir. Los municipios y gobiernos regionales tenían aprobado su presupuesto para este año dentro de una lógica distinta, un contexto diferente al que tenemos hoy. Muchas de las obras que estaban comprometidas en esos presupuestos no se van a ejecutar, no porque no lo quieran, sino porque la realidad del contexto ha cambiado. Y entonces se va a tener que plantear modificar los presupuestos para que ese dinero no regrese al tesoro público o termine a mitad de camino perdido no sé dónde, para no hablar de otra cosa, ¿ya? Y entonces ahí se requiere, y justamente, si el gobierno ha planteado 5 millones de soles, por ejemplo, yo tengo información que los gobiernos regionales tienen como presupuesto, todos los gobiernos regionales a nivel del país tienen 17.000 millones de soles divididos en todas las regiones. Entonces, esos 17.000 millones de soles, ¿cuánto de ese dinero no se va a invertir en grandes obras? Entonces hay que reorientar los presupuestos en salud para mejorar toda la infraestructura sanitaria, porque hemos visto cómo han colapsado hospitales, médicos que se mueren, sin equipamiento, sin implementación. Hay que invertir en eso. Y esa inversión no solamente es a nivel nacional, también tiene que ser a nivel regional y a nivel local. Ahí hay dinero. ¿Cuánto dinero tienen los municipios? Habrá que buscar en el MEP para saber exactamente cuánto dinero tienen y cuánto de ese presupuesto lo pueden disponer a la lucha contra la pandemia, invirtiendo en salud y en educación. Por ejemplo, Nieva debe resolver el problema de la electrificación. No puede seguir cada año con este problema. Hoy más todavía que los niños no van a ir a la escuela
y van a aprender en su casa. Necesitan tener energía. Si no hay energía, es imposible que puedan tener acceso a Internet. Se tiene que mejorar el acceso a Internet, banda ancha, para que todo el mundo esté conectado. De tal manera que esta es una oportunidad, como te decía al comienzo, Víctor, y amigos de Campangui, no solamente ver el problema de la crisis del coronavirus como un problema que nos amenaza, efectivamente nos amenaza la vida, sino también como una oportunidad para producir cambios. Y los cambios están a nuestra mano. Hoy el mundo está cerrado, todo el mundo cierra fronteras. El mercado mundial no existe. Y entonces por un largo periodo vamos a tener que pensar en el mercado interno. Basarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad instalada. Y tenemos los recursos, somos el país de la más alta biodiversidad del mundo, ¿no es cierto? Tenemos 3 pisos ecológicos que nos producen recursos naturales y hay que en vez de extraerlos como se ha venido haciendo hasta ahora, hay que mejorar eso y orientarlos al desarrollo, a industrializarlos, tener una industria farmacéutica, producir nuestros propios medicamentos. Por ahí he visto una información que hay científicos peruanos que están anunciando la posibilidad de que el Perú pueda producir la vacuna del coronavirus para septiembre. Es una gran noticia si eso es verdad, y hay que alentarlo. Entonces cosas como esas se pueden hacer, creo. Y volviendo un poco a este tema de las organizaciones, Roger, las organizaciones no es desmerecer la capacidad que puedan tener, pero ¿tienen la misma fuerza que han tenido en algún momento para poder dialogar con el Estado, poder proponer al Estado, poder trabajar juntos? Independientemente de cómo está el capital social, pues hablemos con propiedad, ¿no? Cuando hablamos de organizaciones estamos hablando de toda la red de instituciones y organizaciones, el capital social, ¿no es cierto? Me refiero a las organizaciones indígenas. A eso me refiero. Claro, las organizaciones indígenas, en el caso de Lima, por ejemplo, cuando yo tengo conocimiento, hay muchas federaciones, hay 16 o no sé cuántos exactamente, pero allá hay 5 cuencas. Entonces, en cada cuenca hay una organización, hay una federación. Independientemente de si están bien o están mal, si están débiles o no, eso ya es un problema interno que tendrán que resolver si están débiles. Lo cierto es que tienen que aprovechar también este momento, si están débiles, para fortalecerse. Este es un momento, o sea, no tienen que esperar que papá Estado les dé todo. Entonces tienen que mirarse hacia adentro y decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estamos mal? ¿Estamos débiles? Si estamos débiles, ya pues hay que volverlos a encontrar, como decía al comienzo, independientemente de las diferencias que puedan haber entre unas y otras, entre liderazgos, y es la hora de dejar al lado los celos, las mezquindades, el afán de protagonismo. Hay que pensar en cómo todos los indígenas organizados en sus respectivos espacios asumen la defensa de la vida en sus territorios. Y eso pasa de mirar más allá de mi corona, más allá de mi asato, más allá de mi identidad. Hay que mirarnos como padres del país, que estamos en guerra contra el coronavirus, y que esa guerra tenemos que ganarla todos. Entonces, la organización juega un papel clave. Yo entiendo que en el caso particular de Nieva hay mucha fragmentación, mucha, disgregación social, pero tienen que hacer un esfuerzo para que las principales cabezas o figuras importantes, liderazgos importantes de esa zona y de toda la Amazonía empiecen a pensar, a mirarse como sujeto, como actor, y no como organización pequeña que está pensando en cómo saco perfil. No es el perfilismo, no es el afán de protagonismo lo que va a resolver. Si se asumen como sujetos, como actores, como protagonistas reales de los problemas, ahí la organización juega un papel clave. Y hay que alentar que eso se haga. Y creo que Radio Campangui juega un papel muy importante en esta materia. Yo creo que ustedes tienen llegada, y yo los he escuchado en el río Santiago, cuando he viajado por los ríos, y tienen una llegada. Entonces ese mensaje de organización, de participación, ¿no?, de unidad de los pueblos es importante. Yo creo que hay que apostar a eso, independientemente si están ellos o no. Este es un momento para sacudirse y fortalecerse. Sí, justo en esa línea, Roger, iría también tu aporte, ¿no? Como sociólogo, investigador y conocedor de la Amazonía, ¿qué oportunidades nos ofrece el COVID, ¿no? El COVID-19,
Entonces, dentro de eso, Roger, ¿qué oportunidades nos brinda esta etapa del COVID? Para el país en general nos plantea el reto de otro modelo de desarrollo, otra perspectiva de desarrollo. No podemos volver al modelo neoliberal de libre mercado, de los... Mire, por ejemplo, hoy día las medicinas son las más caras de América Latina y creo que de Europa también, porque las redes de farmacia están monopolizadas. Y la constitución que tenemos impide que el presidente de la República pueda intervenir para establecer precios, o quizás no tanto precios, pero por lo menos niveles de cierto control, digamos, ¿ya? De fiscalización. Y mucha gente, dueños, y los dueños de las farmacias, mi farma, ¿no? Todas esas farmacias tienen un solo dueño. Son los dueños del banco Interbank, del grupo Alicor. Entonces eso no puede continuar. Nosotros, por ejemplo, una oportunidad, y aquí lo planteo, es que hemos logrado, gracias a la iniciativa de Gastón Acurio, recolocar y lograr el reconocimiento mundial de la culinaria peruana, del arte de la cocina peruana. Y cuando a él le preguntaron cuál era el secreto para la sabrosura, digamos, de la comida peruana, dijo, no hay ningún secreto, nosotros somos dueños de una biodiversidad. Y nuestra comida es expresión de la biodiversidad. Mira, y efectivamente, entonces cuando tú te vas a la selva a comer comida de la selva, o te vas a la costa, te vas a la sierra a comer la mejor comida del mundo, ¿no es cierto? Y nutritiva. Entonces, si hemos sido capaces de producir una de las comidas más ricas del mundo, no sé la más rica, pero por lo menos que está entre las 5 primeras, no tengo ninguna duda de eso. Entonces tenemos la biodiversidad, tenemos la Amazonía, que es un banco genético, ¿no es cierto? Tenemos los mejores tubérculos en el mundo andino. Entonces tenemos que atrevernos, por ejemplo, a tener nuestra propia industria farmacéutica, poniendo como base, como pilar, el uso de nuestra biodiversidad en los recursos naturales, para no depender de los monopolios. Entonces, en este terreno no es el mercado el que va a resolver los problemas de la vida, es el Estado y la sociedad organizada con el Estado que va a resolver eso. Necesitamos una empresa farmacéutica, manufactura. Por ejemplo, necesitamos invertir en agricultura para la producción de alimentos. No podemos seguir comiendo alimentos importados, ¿no es cierto? Porque ahora con el tema del coronavirus no sabemos cómo vienen los alimentos que vienen de fuera, si están controlados o no están controlados, si cumplen o no los protocolos. Y con las fronteras cerradas vamos a tener que mirar hacia adentro, mirarnos hacia adentro, desde adentro, y construir una economía desde la sociedad, para la sociedad y con la sociedad, y con el Estado como Estado promotor de ese proceso. Esa es la oportunidad que tenemos. Y los indígenas amazónicos, lo que ustedes le llaman en la zona de Selva Norte, en el Alto Marañón, el Tajimat Pujú, y que en otros pueblos le llaman de otra manera, es lo que se llama la cosmovisión originaria amazónica de vida plena. Lo que en el mundo andino es el buen vivir, ¿no es cierto? El buen vivir, esta relación armónica entre el bosque y los indígenas, entre el hombre y la naturaleza. Los indígenas están en las mejores condiciones hoy. Por ejemplo, en el uso de la medicina natural, las plantas medicinales, el ayahuasca, el toé, todas esas cosas tienen que ser parte de esta cosa que estoy diciendo, de esta industria farmacéutica, de cómo industrializamos los recursos naturales y cómo hacemos que nuestra Amazonía se convierta en la reserva estratégica como banco genético de producción de recursos de manera sostenible, por supuesto, de aprovecharlo para el desarrollo del país. Vizcarra no se ha dado cuenta de eso. Y cuando da 5 millones, en realidad es ridículo lo que ha hecho, ¿verdad? En términos de plata. Para un capital enorme que significa la Amazonía. No hay que retenerlo, al contrario. Roger, muchas gracias por todo tu aprendizaje, por todo tu conocimiento que nos has impartido, ¿no? Por todo tu saber, y eso también seguro lo has ido nutriendo en toda tu experiencia, pues, de conocimiento aquí de la Amazonía, y ahora nos has brindado, y sobre todo invitándonos a cómo reconocernos en nuestra biodiversidad, ¿no? A veces nos conocemos solo la selva, pero sí, somos, y también en la selva pues convivimos 3 culturas, ¿no?
los Apache, que somos los hispanohablantes, Aguajún y One Piece, y cómo entre los tres, ojalá que Campanque, la radio Campanque sea promotora de este vínculo que existe entre estas tres culturas, cómo podemos salir adelante viendo con futuro después de este contexto de la pandemia. Gracias por todo tu tiempo, Roger, y tu despedida, por favor, y seguro que más adelante nos seguiremos reencontrando en este espacio. Bueno, gracias. Como dije al comienzo, un saludo a todos mis amigos, amigas, que logramos enfocarnos en Nieva. Un saludo al padre Evaristo, al padre Carloncho, a la hermana Margarita, a Nelly, a todas las hermanas con las de Fe Alegría, con las cuales tuve ocasión de compartir, con mis amigos Juan Carlos, con Midori, con todos ellos, y con Leonardo Jucán, en fin, con todos los con quienes tuve la oportunidad de compartir y trabajar juntos. Mi brazo amigo siempre estará abierto, estará dispuesto. Cuando crean ustedes conveniente, me llaman, coordinamos y estaré dispuesto. Y ojalá que pase esto pronto y yo tenga la oportunidad de poderlo visitar en algún momento a Nieva. Me gustaría regresar, ¿no? Nieva forma parte de mi experiencia y está en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, y muchas gracias también, Roger, por tu tiempo. Amigos y amigas de Tajimat Pujut, hemos conversado con nuestro compañero Roger Muro, él es sociólogo, investigador de toda nuestra Amazonía, y desde el corazón de la Amazonía pues hemos ido transmitiendo este programa para todos ustedes que también nos pueden encontrar en las redes sociales.